para seguir hablando de la ciudad de Buenos Aires, como nos gusta hacer en Comunicante de hoy, pero también hablar de, un tema de actualidad que tiene que ver con la desregulación de las patentes farmacéuticas. Lo tenemos en línea Marcelo Pereta. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, y también ha sido candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, como legislador. Así es, tanto en la actividad sindical como en la actividad política. Bueno, arranco con eso entonces a preguntarte, ¿cómo verías? Porque recuerdo haber hablado, creo que con Mariana Funes, que era parte de tu lista, de la creación, por ejemplo, creo que existen ya laboratorios acá en la ciudad de Buenos Aires, pero se podría hacer mucho más, ¿no? Creo que hay un polo, ¿no? Esto me vas a corregir, si no. Justamente, ¿no? La creación y la producción de medicamentos en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. ¿Es posible esto? Posible, y además es necesario, porque la gente no puede pagar los medicamentos y instalar más plantas farmacéuticas acá en la ciudad de Buenos Aires, que hay un espacio especial, hay todo un polo que tiene varias hectáreas para instalar plantas farmacéuticas, generaría más trabajo, más competencia con los laboratorios que ya hay y la posibilidad de que bajen los precios, claro, para que la gente no pague tan caro los medicamentos. Así que es una necesidad. Es decir, hay que actualizar la ley de medicamentos, que es una ley que tiene 60 años ya, y que indudablemente cuando se sancionó tenía una mirada totalmente distinta a la que se tiene hoy, ¿no es cierto? Y hoy los laboratorios más grandes, nacionales, abusan de su condición dominante y someten, y yo te diría, someten a la gente, por supuesto, a pagar medicamentos caros, someten también a las obras sociales y a prepagas a vender los medicamentos caros, muchas veces someten al Estado a través de amparos, con lo cual ya no son entidades empresarias con el ánimo lícito de ganar plata, como cualquier otra actividad empresarial, sino que tienen prácticas mafiosas porque primero empiezan con el monopolio, se aseguran que no tener competencia, se aseguran que haya leyes que les permita no competir. Bueno, entre paréntesis, la semana pasada por primera vez surgió la obligación a los laboratorios nacionales respecto de de regular, sí, patentes, claro, de regular las patentes farmacéuticas, claro, justamente por eso queríamos hablar con vos. Y vos lo ves como una posibilidad para mejorar la competencia, esto. También, claro, instalar los laboratorios y pagar patentes es ayuda. ¿Por qué? Porque si pagar las patentes, de repente el laboratorio dueño de la patente va a venir a producir su producto acá, porque no va a dejar que otro lo produzca como hoy hacen los laboratorios nacionales, que casi le obligan a producirlo ellos, o sea, le quitan la producción. Entonces ahí tenés un cambio, ¿no es cierto? Además, más competencia, y aparte también te obliga a tener un ANMAT activo para que no abusen de las patentes, porque a veces las patentes son innovaciones y a veces no lo son, ¿no es cierto? Entonces es importante que pero Marcelo, hoy el ANMAT lo están también, ¿no?, achicando muchísimo. Por eso digo que es un desafío fortalecer el ANMAT, no debilitarlo como se está debilitando hasta ahora. ¿Por qué? Porque un ANMAT fuerte puede prevenirnos de falsas patentes y no de patentes que por el solo hecho de ser patente no significa que sea buena, no significa que sea un medicamento mejor que el que ya está aprobado en el mercado, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar todo eso para mejorarlo. Y eso se hace a través de un ANMAT que discrimine lo bueno de lo que es un negocio comercial, porque claro, las patentes aumentan el valor de las acciones de los laboratorios. Muchas veces los laboratorios lo hacen para aumentar las acciones, no realmente para curar una nueva enfermedad o traer una ventaja terapéutica respecto de lo anterior. Entonces, eso lo puede determinar el ANMAT. Una cosa que se patente acá en el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, las patentes, que eso nos parece lógico, porque no puede ser que los señores, si tienen la patente y la innovación hecha, no puede ser que no los dejaban patentar acá en la Argentina. Ahora ese derecho ya lo tienen, ya lo recuperaron. Pero claro,
para no ser víctimas de estos abusos, el ANMAT tiene que estar fuerte. Como vos decís, se ha desmantelado en estos últimos años. Bueno, y también se ha desburocratizado, porque tenía un montón de militancia kirchnerista que no era un cuerpo técnico que vos dijeras sirve para evaluar la calidad, la seguridad de los medicamentos. Fue una vergüenza el ANMAT durante la pandemia, que habilitó vacunas, digamos, provisorias, que eran experimentales y hizo que la gente, a través de los ministerios de salud de todo el país, se las aplicara obligatoriamente. Eso no hace un verdadero ANMAT. Bueno, entonces me parece bien el desmantelamiento inicial que hizo este gobierno, pero ahora hay que volver a refortalecerlo, porque no pueden ser entes para la militancia, tienen que ser entes técnicos que evalúen la seguridad, la efectividad de los productos farmacéuticos, y desde que la tomó el kirchnerismo, lo único que hizo es poner militancia, además, lo cual está mal, ¿no es cierto? Pero si uno compara la Anvisa de Europa o acá mismo Perú o Brasil, que tiene también un ANMAT, digamos, local para Brasil, bueno, son muy desarrolladas, están técnicamente muy bien preparadas, ni hablar del FDA de Estados Unidos, que justamente se dedica a esto. Bueno, ANMAT hay que convertirlo en un FDA, es decir, un organismo no politizado, un organismo técnico, que aparte eduque a la población, que te diga, mira, esto sí, esto no. No puede ser que estamos bombardeados con publicidad de medicamentos y nadie te dice cómo tomar un medicamento correctamente, nadie te dice si está bien, si ese medicamento de publicidad en televisión te hace bien para algo, pero no te hace mal para otra cosa. Y no puede ser que todos compremos, pero no sepamos tomar correctamente los medicamentos. Eso porque los mismos laboratorios que hablábamos recién, los nucleados en CIFA, publicitan y, digamos, abusan, le pagan a médicos para recetar esas marcas, le pagan a periodistas para divulgar esas marcas o esos medicamentos, y le pagan a políticos también para que no haya leyes que los perjudiquen. Entonces, estamos frente a una situación muy crítica en el mundo de los medicamentos, que obliga a tener presente la necesidad de cambiar la ley de medicamentos y enfrentar esto que no está funcionando bien. Antes los medicamentos eran fuente de salud, hoy son fuente de corrupción. Marcelo, te quería preguntar acerca de, justamente, no hablábamos al principio de este, que ya existen en la ciudad de Buenos Aires un sector productivo de laboratorios, un poco más sobre eso y qué se puede hacer para que, digamos, medidas concretas, bueno, desde el Poder Legislativo, o bueno, para justamente que esto florezca, ¿no?, la producción en patentes y en medicamentos, ¿no? Y un poco más para aquellos que no conocen dónde está funcionando estos laboratorios, cómo funcionan y cómo podrían hacer para que crezca más en la ciudad esto. Bueno, darle el permiso a laboratorios indios, chinos o propios capitales argentinos que quieran producir acá, porque acá estamos en el momento de toda importación, y yo no quiero que importen también los medicamentos de China, de India, de Japón, que están muy desarrollados. Sino que vengan a instalarse acá las plantas, rápidamente se pueden instalar, y eso se puede hacer rápido acá en Lugano, que tenemos el parque farmacéutico, el polo farmacéutico. Así que es indudable que nosotros tenemos ahí una gran posibilidad, pero eso depende de la política. Nuestro desafío, nuestro partido político promueve esto, porque es algo esencial en el cual hay que trabajar, ¿no es cierto? No podemos seguir así. No. Pero bueno, eso va a depender de tener influencia, de que nos voten, que entiendan que esto es una necesidad, que salgan de esta guerra kirchnerismo, libertarismo. Hoy el presidente, por la sanción o la revocatoria de la multa a YPF en Estados Unidos, bueno, ya le empezó a pegar al kirchnerismo y digamos, están tratando de compulsar entre ellos, con lo cual va a ser difícil que haya opciones distintas, ¿no es cierto?, porque van a tratar de polarizar entre ellos, lo cual es un error, porque ya el kirchnerismo lo probamos y el libertarismo lo estamos probando ahora. Entonces también hay que darle nuevas opciones. Es más, ni el kirchnerismo ni el libertarismo hablan de esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el medicamento tomamos todos. Debes te dar cuenta vos que estamos hablando de un tema esencial.
No, seguro. Y más allá de esto, si estamos en un binomio, pero más allá de esto, es cierto también bueno, la salud en la ciudad de Buenos Aires y en todo el resto del país está muy afectada y muy perjudicada. Y bueno, justamente en los últimos días también te referiste a este fallo de la justicia por los medicamentos del PAMI, ¿no? Que, bueno, bien sabrás que están bastante restringidos de un tiempo a esta parte. Claro, ahí te muestra también lo mal que sigue el PAMI. Este gobierno vino a cambiar el PAMI, los medicamentos y el trabajo y muchas otras cosas, y vos ves que hay cosas que siguen exactamente igual. El PAMI estuvo mal hace años y sigue mal. Hay 5 millones de afiliados, 17.000 prestadores, 8.000 médicos de cabecera, 10.000 farmacias, 5.000 laboratorios clínicos, es decir, 6 hospitales propios, y sin embargo hay una mala atención. Están disconformes los 5 millones de afiliados, están disconformes los prestadores. Entonces hay que, digamos... Y hay medicamentos que no se pagaban y ahora se pagan también, ¿no? Que esto también creo que... Hay medicamentos que eran sin cargo y ahora son con cargo. ¿Por qué? Porque la mala administración hace que no haya fondos en el PAMI, entonces hacen pagar a la gente. Pero una buena administración, porque al familia entra muy buena cantidad de plata. Lo que pasa es que tenés que gastarla en salud. No tenés que gastarla en corrupción y en política. Si pisás la plata del PAMI para la política, es obvio que no van a tener plata para la salud y los medicamentos. Entonces, está claro que esto se resuelve teniendo presente los cambios que hay que hacerle a la atención de la salud, a los medicamentos y a la prescripción y dispensación y utilización, a las campañas educativas, al uso y aprobación de patentes, a la investigación, es decir, en fin, todo un criterio general, que haya una política integral de medicamentos, cosas que no hay. No hubo el kirchnerismo que nos encerró a todos, y en eso de, todo gratuito, esto que no es así, tampoco es todo gratuito porque las cosas valen, o mucho menos todo obligatorio porque también las cosas se hacen mal. No puede, la salud no se trata de algo compulsivo, se trata algo de promover la educación de la salud, ¿no es cierto? Entonces tenemos un kirchnerismo que negoció con un grupo de laboratorios, y bueno, Silfa, por ejemplo, que todos los nucleados nacionales poderosos, y ahora tenemos libertarismo o mileísmo que negocia con el otro grupo de laboratorios, que son los internacionales nucleados en KM. Entonces, pero todos hacen negocios, todos hacen que la gente pague medicamentos caros, ninguno resuelve el problema de los medicamentos, y todos los políticos, miembros de estos partidos que estoy mencionando, se enriquecen mientras la gente se empobrece. Pero claro, nadie quiere hablar de esto, ¿no es cierto? A mí yo estoy vetado en muchos canales de televisión porque justamente los financian los laboratorios, entonces dicen, no, Marcelo no, porque dice cosas que no nos gustan, y nosotros queremos seguir con la corrupción de pagarle al médico para que recete, de pagarle al periodista para que diga que somos todos buenos, pagarle al ministro de Salud de turno para que obligue a comprar y a pagar y a aplicarse en un determinado producto farmacéutico. Entonces, se aseguran el negocio en lugar de curar a la gente. Los laboratorios farmacéuticos cuando nacieron antiguamente, la profesión farmacéutica nació para curar problemas de salud y prevenirlos. Sí. Hoy es una fuente de negocio, de corrupción. Cada vez hay más suplementos, ¿no? También esto, cada vez hay más suplementos que tienen muy poca cantidad ese suplemento, pero bueno, la gente se confunde, ¿no? Uno mismo a veces dice, bueno, esto me hará bien, estoy un poco cansada, estoy un poco, ¿no? Entras en la duda por la vorágine de la vida, y a veces, obviamente, como son de venta libre algunos, bueno, algunas vitaminas uno va y prueba, ¿no? Pero obviamente ese es el negocio, Marcelo, lamentablemente es así, pero bueno, acá no está censurado, y te pregunto, ¿cómo ves, ni mucho menos, ni nadie está censurado, Marcelo, cómo ves este año en la legislatura porteña, que me imagino que seguirás de cerca? No, pero la veo muy inactiva, no está haciendo nada. Jorge Macri, que está un poco más activo, haciendo un poco más de cosas para recuperar su mala imagen de los primeros 2 años, quiere justamente cambiar eso y mostrarse como activo. Pero yo veo que el resto de los ministros están todos cansados, Salud, Quirós, y sí. En el resto de los ministerios están todos cansados, no hacen nada. Eso sí, el sueldo lo cobran íntegro. Entonces no creo que la ciudad de Buenos Aires tenga el potencial que tiene que tener. Por eso también la ciudad de Buenos Aires hace falta un cambio. Entonces, cuando vos ves un jefe de gobierno que ya está cansado, porque primero fue intendente
Vicente López, después acá, y ya está. La política por algo tiene que ser un plazo determinado, por un tiempo determinado. Y después, renovarse. Si eso no ocurre, bueno, listo, pasa lo que pasa, ¿no? Porque si no se renueva, el político se aburguese y no hace nada. Y acá en la ciudad de Buenos Aires seguimos teniendo problemas con construcción en la zona norte, qué sé yo, las comunas de Palermo, Belgrano, Recoleta, construcción en la zona sur, ahí donde hay más terreno libre y se puede construir más y se le puede dar vivienda a los empleados que trabajan acá. Es un absurdo que los empleados que trabajan públicos, que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, viven en la provincia. Es una contradicción. Sí. ¿Por qué? Porque no hay suficientes estructuras y construcción de vivienda que les permita vivir acá. Sí. Entonces, y ni suficiente ni casi prácticamente nula, digamos, la construcción. No, para construcción de viviendas sociales no existe, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. No, siempre todo lo que se construye son desarrollos inmobiliarios y hay muchas viviendas ociosas en algunos barrios, pero bueno, obviamente no son para los trabajadores ni del Estado ni para los trabajadores en sí. Exacto. Seguro. Exacto. Así que bueno, hay mucho para hacer acá en la ciudad de Buenos Aires. Nuestro partido Movimiento Plural va a estar presente, ofreciéndole soluciones. La inseguridad no se resolvió, te siguen robando, y bueno, hay que trabajar, no solamente decir que bueno, que les cobramos a los extranjeros, sino asegurarnos que los porteños podemos vivir con tranquilidad. Principalmente en distintas zonas de la ciudad del sur sigue teniendo déficit de seguridad, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Entonces ese es nuestro planteo, trabajar sobre lo que falta. Indudablemente que cuando uno mira hacia atrás los últimos 20 años que estuvo el macrismo, bueno, algunas cosas se hicieron, uno no puede ser necio, ¿no es cierto? Mejoras hubo, cambios hubo. Ahora yo noto que estos últimos 4 años, o por lo menos estos últimos casi 3, no hay actividad. Bueno, es el momento de hacerlo. Tampoco veo que la solución sea por la vuelta de Horacio Rodríguez Larreta, que él ya está preparado para volver, porque también él estaba cansado y digamos, estaba sacando ventaja, ¿no es cierto? Rompiendo cosas para arreglarla nuevamente, para tener ventajas económicas con los proveedores, cosas que la política hace cuando tiene asegurada su triunfo, ¿entendés? Entonces, me parece que es el momento para los partidos nuevos. Esperemos que el porteño esté dispuesto a escuchar nuevas propuestas en este 2027 que se viene. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por estos minutos y vamos a seguir hablando de la ciudad de Buenos Aires y por supuesto también del gremio farmacéutico. Gracias. Vale, gracias a vos. Hasta la próxima. Marcelo Peretto, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y también, bueno, ha sido candidato de la ciudad de Buenos Aires, por eso también hoy decidimos llamarlo y desandar un poco. Habló de la Comuna 8, ¿no? No se sabe poco, ¿no? Pero en la Comuna 8 funciona la producción de medicamentos y bueno, debería funcionar aún más.